que para ser realmente inclusivo tiene que dar acceso a todos, una participación efectiva y un aprendizaje para todos también. Esta es la gran misión del deporte y de la actividad deportiva, que es una de las actividades que puede ser más inclusiva cuando tratada pedagógicamente sobre estes três grandes princípios. Hoje, o importante em termos desta webinar que vamos aqui ter é sobre a temática sobre a aprendizagem e serviço, atividade física e deportiva e discapacidade, com o enfoque que é muito importante das entidades como emissoras de los serviços, porque sem as entidades que colaboram com RIADES e com outras organizações não é possível levar o deporte nesta perspectiva de inclusão e realmente ajudar todos a ajudar todos na participação na sociedade, que é fundamental, os direitos para todos de forma igual. Portanto, graças por estar aqui. Vamos a ter 4 apresentações, já has podido mirar na divulgação, disseminação do webinar. As 4 apresentações, desde já, quero agradecer em nome de RIADES a los ponentes. As apresentações vão ser de 12 minutos aproximadamente cada uma delas. E no final podereis fazer questões, reflexões. Teremos aqui 30 minutos para podermos compartilhar ideias e para refletirmos conjuntamente. Portanto, pido para guardar as vossas questões e reflexões para o término das apresentações. Vamos a ter aqui ponentes de várias universidades e também de associações, e como tal, o primeiro vai ser Gustavo Martínez Vilarejo e Javier Cano Sánchez, que se não vos importeis, podereis começar com a vossa apresentação em termos de suporte informático. E antes de começar, eu vou compartilhar com vosotros alguns dados de los colegas que vão estar aqui, partilhando suas experiências, seus trabalhos, para todos nós podermos reflexionar acerca do deporte, da inclusão, da discapacidade e da importância de todas estas atividades para aqueles que têm estas necessidades. Gustavo Martínez Vilarejo é de la Fundación Intras, é o coordenador do Departamento de Atenção à Diversidade em Valladolid, é maestro em Educação Física. Dr. Javier Caño Sánchez é maestro em Educação Física e graduado em CAFID, é o coordenador do Clube Deportivo Duero e assistência personal e acompanhamento terapêutico em Fundação Intras. Portanto, vos dou a palavra a Gustavo e a Javier para começar a apresentação. ¿Sí? Gracias. Buenas tardes, buenos días, según ha dicho mi compañero Ismael antes, dependiendo de donde estéis. Gracias a RIADES por invitarnos, por poder estar aquí y compartir nuestra experiencia junto con la Universidad de Valladolid, que de la mano de Kiko llevamos tiempo haciendo, y bueno, encantados de poder estar aquí con vosotros. Vale, bueno, pues primero un poco ubicarnos, que es Fundación Intras. Nosotros somos una entidad que trabaja, una entidad del tercer sector que trabaja para la recuperación de proyectos de vida de personas con problemas de salud mental. Nos enfocamos sobre todo en ese ámbito de la recuperación. Sabemos que su funcionalidad puede ser muy alta y bueno, dentro de los valores que tenemos como entidad, pues somos el compromiso, la mejora continua, la innovación, que aquí tiene mucho que ver todo el ámbito de haber metido la actividad física y el deporte como una herramienta canalizadora de esta recuperación, igualdad de oportunidades, sostenibilidad, cercanía y adaptación, sobre todo por los momentos cambiantes y desde este último año, pues con todo el momento pandemia también nos ha tocado adaptarnos, ¿no?
La actividad física y la salud mental, nosotros tenemos un recorrido que viene desde bastante lejos. Todo surgió porque, bueno, ambos, tanto Javi como yo, somos alumnos y creo que amigos de Kiko. A partir de nuestra entrada en la fundación, sobre todo a través de un proyecto europeo, un pilotaje entre jóvenes con problemas de salud mental y dificultades y en riesgo de exclusión social, surgió un proyecto que pudimos implementar actividades en el medio natural y actividades muy relacionadas con la promoción de la actividad física para estos colectivos, y a partir de ahí surge un poco todo lo que es el desarrollo de la actividad física como esta herramienta canalizadora. Durante estos años, sobre todo a partir de este proyecto y luego de forma habitual en una actividad que yo me acuerdo mucho del nombre porque ya están obsoletas un poco con los cambios de diplomaturas, a grados y en la actividad, ¿cómo se llamaba? Actividad física y ciclo vital. Ahí empezó un poquito todo lo que era el aprendizaje y servicios sin que lo supiéramos, ¿no? Ahí Kiko yo creo que también nos puede dar ese guiño porque realmente fue así. A partir de ahí sí que toda la canalización de recursos vimos que funcionaba muy bien, que la implicación de las personas, tanto que venían desde el punto de vista de formación como desde el punto de vista de ser personas que a través de la actividad física se pudieran incluir, funcionó muy bien, y durante todos estos años hemos ido incorporando de alguna medida puntos o hitos que nos han permitido, pues sobre todo, desarrollar todo este proyecto global en la entidad que viene de la mano de la actividad física y el deporte. También es clave la aparición del Club de Montaña Ojanco, también muy relacionado con la Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid, y que a partir de ahí es lo que nos ha podido canalizar todas estas intervenciones. A partir de ahí, proyectos europeos, de participación en redes nacionales y europeas en las que la actividad física va muy vinculada al concepto de recuperación en salud mental, y sobre todo, bueno, pues la inclusión en lo que es el proyecto RIADIS, que para nosotros es otro pasito más o otro paso muy grande porque nos permite un poco difundir lo que es el modelo de la actividad física y el deporte dentro de los procesos de recuperación de personas con problemas de salud mental. A partir de aquí, bueno, pues el Club Deportivo Duero, que os lo va a explicar Javi, que, bueno, como coordinador, pues él lo lleva mucho más en el día que yo. Muy buenas a todos. Nada, un placer estar con vosotros. Y nada, ya os ha contextualizado un poco mi compañero Gustavo. Yo aparezco en ese cronograma de manera puntual a través del Club de Montaña Ojanco hace muchos años. Yo, sin saber un poco de todo esto del aprendizaje y servicio, me ha venido más reciente. Pero bueno, en esa línea siempre he estado dentro de toda esta parte de actividad física y trabajando en línea con la universidad. Yo os voy a hablar de estos últimos 4 años que llevo dentro de la fundación y en qué punto estamos ahora desarrollando toda la parte de actividad física y deporte dentro de nuestra fundación y dentro del Club Deportivo Duero como herramienta que trabaja dentro de la fundación, ¿no? Entonces, nosotros actualmente seguimos varias líneas de trabajo que podéis ver ahí en la presentación. Una de ellas es la línea de deporte adaptado, que, bueno, básicamente es una línea en la que se pertenece de una manera competitiva, se encontraría dentro de la Federación de Deporte Adaptado, donde es como solamente para personas con discapacidad, ¿vale? Más o menos. ¿Cómo incluimos aquí toda la parte del aprendizaje y servicio junto con el trabajo con la universidad? Pues Kiko, desde la asignatura de Educación Física Adaptada para diferentes colectivos, ofrece la posibilidad, nosotros abrimos el espacio para que los alumnos puedan elegir a qué programas de esa línea de deporte adaptado, de entrenamiento, puedan acudir, ¿vale? Nosotros, en ese abrir las puertas, facilitamos ese espacio para que se incluyan, ¿vale? Y se inserten dentro para conocer el colectivo desde dentro, ¿vale? Lo normal es que esas respuestas de los alumnos sean
como no me esperaba algo así, ¿vale? Entonces, nos gusta que participen y formar esa rama de 3 aspectos básicos, que es la formación, la inclusión y la actividad física, ¿vale? Y eso nos da un enfoque bastante potente. La línea que nosotros, que nos gusta y que seguimos con ese enfoque es la del deporte inclusivo. Dentro de esta línea aparecen 2 sublíneas para toda la parte de incorporación del aprendizaje y servicio. Tenemos un proyecto de fútbol 7 donde competimos en una liga normalizada, ¿vale? Ahí, pues, tanto amigos como profesionales, personas sin discapacidad, incluso independientemente del género, participan dentro del equipo. Aquí llega alumnos de la universidad en dos partes. Una es la de participar como deportista dentro del programa, con lo cual se puede trabajar desde dentro un vínculo muy grande con los usuarios, con las personas con discapacidad, con malestar psíquico, con las que estamos. Pero luego hay otra línea también muy importante y que hemos visto que es necesaria, que es la de facilitar espacios a esas personas con discapacidad de un ocio positivo, ¿vale? En ese caso era, pues, la línea de una afición, un espacio donde tomar un café, estar con compañeros, estar con profesionales, estar con amigos, ¿vale? Y, sobre todo, es dar respuesta a esas necesidades que existen que nosotros, como profesionales, muchas veces no llegamos. Entonces, ese aprendizaje bidireccional nos lo ofrece, sobre todo, ese apoyo del aprendizaje y servicio. Por eso creemos que es bastante importante y que nos está dando unos resultados bastante buenos. Luego hablaríamos de una tercera línea, que es la que estamos potenciando y en la que creemos firmemente, un poco también con la presentación que habéis hecho del programa, que es la parte del deporte y la actividad física comunitaria, ¿vale? Cómo ofrecer o cómo posibilitar que las personas, en este caso personas con malestar psíquico, donde el ocio y el deporte, no es algo que tengan muy integrado de por sí en su día a día, como una figura de un asistente personal en el ámbito deportivo puede ayudar a que el proyecto de vida de una de los usuarios sea mucho mejor, ¿vale? Y cómo generar un vínculo muy directo con esas personas. Entonces, nosotros, desde que llega una persona desde la universidad, le damos ese rol, ¿no?, de participación y de conocer a las personas, de generar ese vínculo, de cómo salir de lo que es la fundación a la comunidad, creando lazos con otras entidades donde poder normalizar lo que es la discapacidad, ¿vale? Entonces, ahí es una respuesta muy real la que nos dan los alumnos cuando llegan y es un apoyo muy, muy positivo que a las entidades, pues, nos viene bien, y creo que el aprendizaje, tanto nuestro, de personas que vienen con ideas nuevas y tal, pero su aprendizaje del día a día creemos que es bastante potente. Dentro de esa línea de actividad física y deporte comunitario, añadimos también el trabajo de equipo que tenemos en la parte de acompañamiento comunitario. Cómo los asistentes personales de nuestra fundación acompañan a los usuarios fuera a, pues eso, actividades normalizadas. Para eso es muy importante toda la parte de crear un vínculo con la persona, como venimos diciendo anteriormente, por lo que vemos que el trabajo real de la participación de esta gente que nos acompaña, de estos alumnos que vienen con nosotros, es, pues, muy necesaria, ¿vale? ¿Qué observamos nosotros cuando a este tipo a las personas que acuden a la entidad con nosotros? Bueno, pues creemos que es importante toda la parte de esa participación activa y del compromiso, ¿no? Yo creo que es un poco el resultado de este aprendizaje y servicio para la entidad. Toda la parte motivacional, el compartir los aprendizajes en las 2 direcciones y esas inquietudes que les surgen a ellos y que en muchos casos a nosotros también. Y, sobre todo, que a nosotros lo hemos visto con el paso del tiempo, es esas competencias que nosotros observamos en los alumnos y que en algunos de los casos pueden pasar a formar parte del equipo, que han sido, pues, eso, algunos de los casos que tenemos, por ejemplo, en estas algunas prácticas de alumnos que ahora mismo, pues, son de nuestro equipo, coordinadores de viviendas, etcétera, y que han entrado a través de proyectos de esta índole, ¿vale? Dentro de estas buenas prácticas, pues, bueno,
alumnos que a través de Ojanco, en este caso, pues fue mi entrada en esta línea cronológica, pero también pues redes de trabajo como las que vemos ahí, ¿vale? No. En ese sentido, son importantes un poco tanto las redes de trabajo como los proyectos europeos que a nosotros nos han sostenido mucho la posibilidad de ampliar la oferta de actividades físicas. El germen, la semilla, sobre todo la ideología y en la forma de trabajar ha sido a través de la Facultad de Educación, a través de Kiko principalmente, y un poco porque entendemos la actividad física como herramienta inclusiva de la misma manera. Creemos firmemente, nos entusiasma, nos hace vivirlo, pero es verdad que las entidades sociales necesitamos el sustento un poco económico para tirar adelante y poder incorporar a los profesionales que hemos ido descubriendo a través del aprendizaje-servicio y darles ese encaje, ¿no? Por eso todo el tema de proyectos europeos para nosotros ha sido clave y eso nos ha permitido pues prolongar en el tiempo y hacer una estructura sólida de funcionamiento de lo que es el área de actividad física y deporte en la Fundación. Y es un área que encima estamos intentando exportar a los diferentes servicios que la Fundación Intras tiene en su amalgama de recursos, ¿no? Bueno, un poquito esa es la idea que queríamos transmitiros. No sé si os ha quedado claro, sí, pero bueno, como luego también tenemos un ratito para comentar, pues cualquier duda que os haya surgido, pues aquí estamos. Esta foto acaba un poco ilustrando lo que son las jornadas de aprendizaje-servicio. Es el gimnasio de la Facultad de Educación en Valladolid, de una sesión compartida de alumnos de Kiko y de personas que vienen a los recursos de Fundación Intras y que tienen su primer contacto un poco en el mundo de la actividad física, que generalmente, y en el colectivo de salud mental, es bastante deficitaria. No queremos extendernos más para mantener un poco el timing, aunque nos hemos pasado un minutito o así, pero bueno, cualquier duda, pues quedamos un poco a expensas y luego podemos comentarlo. Muchas gracias, Gustavo y Javier, por el cumplimiento del tiempo para estarmos todos organizados y para el término de las presentaciones podermos reflexionar y podermos discutir un poco las ideas. Pienso que si vosotros tenéis cuestiones, anoten las cuestiones, podéis colocarla en el bate-papo si quiseres escribir o entonces en el término podemos hablar. Iremos então passar para a segunda apresentação de Carolina Martínez, da Universidade de Los Lagos, de Chile. Carolina é chefa de carreira técnica deportiva universitária da Universidade de Los Lagos, é docente da assinatura Atividade Física para Grupos Especiais e Acondicionamento Físico e Deporte Adaptado. Formação inicial do professorado e formação técnica. Muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Puedes pasar a tu presentación, ¿sí? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mientras voy acá presentando, quisiera también agradecer la invitación a poder presentar la experiencia que se ha estado realizando en torno al aprendizaje-servicio desde una experiencia desde el sur de Chile. Un poco comentar, mencionando el por qué la metodología de aprendizaje más servicio, ¿no es cierto?, ha sido aquella que se ha privilegiado en el desarrollo de las asignaturas en donde están enmarcadas las actividades que voy a ir presentando para ustedes, ya que esta metodología permite que los estudiantes trabajen contenidos curriculares que a la vez prestan un servicio a la comunidad. En nuestro caso, a la comunidad en situación de discapacidad, ¿no es cierto?, con altos grados de vulnerabilidad social, un poco de exclusión, una metodología que permite que los estudiantes vivan una experiencia real
en un contexto también protegido, digamos, que permite una retroalimentación permanente, ya que están acompañados por el docente de la asignatura, además del docente que van a encontrar en las instituciones con las que vamos trabajando. Tal como menciona Roper y Santiago, estudiantes que realizaron un proyecto de aprendizaje más servicio y educación física junto a niños con discapacidad mejoraron sus actitudes hacia este colectivo. A lo largo del tiempo y del desarrollo de este tipo de actividades, esta frase se ha ido fortaleciendo y se ha ido confirmando desde las mismas opiniones del alumnado, los cuales al presentarles la propuesta en el semestre que les corresponde la asignatura, se sienten un poco temerosos de qué es lo que viene, con incertidumbre, pero una vez que ya han vivido la experiencia, se sienten muy fortalecidos de haber vivido estas actividades, de haber participado, y sin duda enfrentan con una actitud diferente la relación que puedan tener con la población en situación de discapacidad, quizás en un futuro laboral, quizás bastante cercano. Como también menciona Reina y sus colaboradores, aquellos maestros o futuros maestros con mayor formación en educación física adaptada, ¿no es cierto?, poseen mayores niveles de autoeficacia. También el poseer mayor contacto con la población en situación de discapacidad, niños, jóvenes, adultos, les entrega no solo la parte de poder relacionar la teoría y la práctica, sino que les entrega valores, les entrega empatía, pueden ellos también vivenciar de una manera diferente y sentirse con mayores herramientas para poder luego adaptar, crear actividades, ¿no es cierto?, para atender las necesidades de la población con la que nuevamente en un futuro laboral pudieran enfrentar. La Universidad de los Lagos enmarca el aprendizaje más servicio dentro de una colaboración bidireccional, en donde tanto la universidad como las instituciones que participan obtienen beneficios y aportan también a esta enlace que generamos. Desde la universidad, principalmente desde el alumnado, que son quienes reciben de manera más directa las experiencias reales al poder insertarse y poder relacionarse con las escuelas especiales, en este caso, que son las que atienden a la población con discapacidad con la que trabajamos. Hacemos un aporte a la comunidad en base al recurso humano que ponemos a disposición, ya sea para las actividades que las mismas escuelas generan o las actividades que nosotros elaboramos y los invitamos a participar. La universidad inclusiva, la universidad se menciona como una universidad inclusiva, ¿no es cierto?, en donde existe un programa que permite el ingreso, la permanencia de personas en situación de discapacidad y, por supuesto, estamos abiertos a la participación de la comunidad dentro de nuestras aulas y dentro del quehacer universitario, entregando, sin duda, una formación integral a los y las estudiantes para poder fortalecer no solo la parte académica, sino también la formación personal. Desde las instituciones, y recogido un poco de la misma voz de los directivos de estas escuelas, ellos pueden ganar o acceder a infraestructura de la universidad, a recursos materiales, porque muchas de estas escuelas son pequeñas y no tienen acceso a gimnasios, ¿no es cierto? Por lo tanto, la universidad pone a su disposición esta infraestructura. Las instituciones también pretenden aportar en la formación profesional de nuestros alumnos y también en la formación personal, ¿no es cierto?, a través de la sensibilización, a través de la visibilización de la discapacidad, el recurso humano, que ellos valoran muchísimo debido a la alta dependencia que presentan muchos de los estudiantes con los que trabajan. Por lo tanto, si hay más personas que pueden colaborar y pueden atender las necesidades, ellos valoran mucho esa instancia. La inclusión social, porque el hecho de que sus estudiantes visiten cada semana la universidad ya
visualizan un diferente contexto en el que sus estudiantes se tienen que ir adaptando, conocen personas nuevas semestre a semestre, entonces ellos también valoran mucho esa instancia. Y una difusión de sus establecimientos también, porque finalmente si un alumno de la universidad conoce esta escuela y nunca antes la había visto o nunca antes había escuchado de ellos, luego va a sus casas, a sus hogares, comenta en su familia, comenta en sus amigos y también ellos ven como que su escuela mantiene una difusión y se hace también más presente en la comunidad. Las asignaturas que desde donde emergen las actividades son principalmente la asignatura actividad física para grupos especiales, que se da en educación física, formación inicial del profesorado, y acondicionamiento físico y deporte adaptado en la formación técnica de la Universidad de Los Lagos, trabajando principalmente con 2 escuelas especiales, que es CEREPA, que es un centro de rehabilitación y escuela especial para niños con trastornos motores y parálisis cerebral, y la escuela especial Los Notros Coanil, que atiende a niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Algunas de las actividades que hemos desarrollado ya en el tiempo de manera un poco más sistemática con Coanil, está la corrida familiar inclusiva, que está desde el año 2013 hasta el año 2018, la tercera semana del mes de octubre, el día viernes especialmente, estaba siempre reservada para desarrollar estas actividades que surgen bajo la necesidad de poder generar una actividad que sea inclusiva, que sea abierta a la comunidad, pero que también esté muy focalizada en invitar a la población con discapacidad a participar. O sea, la difusión estaba con un foco en invitar a las agrupaciones en donde participan las personas con discapacidad, las escuelas especiales, etc. También se desarrolla cada martes en la Universidad de Los Lagos actividades en donde los estudiantes de estas carreras, educación física o técnico deportivo, junto al profesor de la escuela especial, desarrollan actividades adecuadas a las necesidades de los chicos recreativas o deportivas. Por otro lado, también está el trabajo que se ha desarrollado con CEREPA. Pude ser parte de esta institución también durante 10 años, por lo tanto estuve en ambos lados del trabajo. Desarrollamos actividades, como pueden ver ahí ustedes en una imagen más grande, un carnaval de invierno en donde participaron estudiantes de la carrera de educación física, técnico deportivo, educación parvularia, voluntarios, la comunidad educativa de CEREPA, y se preparó como un pasacalle en donde la idea también es difundir la escuela, visibilizar la discapacidad, visibilizar la inclusión, porque se prepararon coreografías, música, tuvimos que ensayar y finalmente resultó en una actividad muy bonita. También los días martes se visitan la universidad, los niños de CEREPA van para allá con su movilización propia, ¿no es cierto? Y ahí se preparan las actividades para ellos. Acá un pequeño video que quería presentar. Bien, quería mostrar este video porque creo que engloba muchos de los elementos que forman parte y que hagan que esta experiencia sea un poco exitosa, respecto de que acá podemos encontrar los niños y niñas de la escuela CEREPA. También adelante podemos encontrar al profesor de la escuela, el profesor de educación física, también, y los demás son los estudiantes de la carrera. Entonces, acá estudiantes, niños, docente, el profesor de la escuela y el docente de la asignatura, ¿no es cierto?, que viene a cerrar
este círculo colaborativo son quienes forman parte importante de que la experiencia del aprendizaje de servicios pueda ser exitosa y pueda marcar también la trayectoria formativa de los estudiantes. Otras actividades que se desarrollan, ya que estamos abiertos también a poder aceptar invitaciones de otras escuelas que nos invitan a poder colaborarles, principalmente con el recurso humano que se necesita, y también desde la carrera de educación física o la carrera de técnico deportivo se organizan seminarios y charlas para poder complementar la formación. Respecto a las comunicaciones científicas, en un inicio partimos comentando la experiencia del trabajo con esta población. Posteriormente está el programa de inclusión de personas en situación de discapacidad en la Universidad de los Lagos, en donde se instala este programa, ¿no es cierto?, que asegura el ingreso y la permanencia de personas en situación de discapacidad en la universidad, para luego integrar a algunos otros elementos como son la evaluación formativa en educación física y atención a la diversidad. Algunos desafíos, principalmente el poder retomar las actividades de manera presencial en algún minuto, y luego también ya tenemos algunas experiencias virtuales en donde los estudiantes han podido estar apoyando igual, principalmente a Coanim, de manera virtual, poder sistematizar el trabajo para poder incluir a otros docentes, otras escuelas a participar de esta iniciativa, y también finalmente poder continuar realizando comunicaciones científicas, ¿no es cierto?, que surjan del desarrollo de este tipo de iniciativas y que puedan aportar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los y las estudiantes. Gracias. Eso era un poco, espero que no haya sido muy rápido, pero eso era lo que te quería presentar para ustedes. Gracias, Carolina, también por el cumplir del tiempo. Estamos todos muy atentos y muy disciplinados. Vamos a pasar a la tercera presentación con Andrés Cabrera y con María Teresa Calle, ambos de la Universidad Autónoma de Madrid. Andrés Cabrera es el coordinador del título propio Formación Laboral de Jóvenes con Discapacidad Intelectual del programa Promentor. Además, es profesor en la Universidad Antonio de Nebrija en grado de primaria, mención audición y lenguaje y pedagogía terapéutica. Tiene trabajos de fin de grado en el grado de primaria e infantil, y dentro de la Fundación PRODIS coordina el programa de formación permanente en servicio de logopedia. Actualmente acaba de depositar su tesis doctoral. Estamos esperando por el término, la defensa, sí, muy importante, es un paso muy importante, sobre el impacto de los programas de formación laboral inclusiva en contextos universitarios. Este es un aspecto importante y permítame que haga una relación desde ya, la importancia de las prácticas y la investigación, la importancia de la relación entre la universidad y las asociaciones, las instituciones, la conexión. Cada vez más tenemos que construir puentes entre la actividad laboral y la actividad investigativa, entre la universidad, el conocimiento de la universidad y las instituciones, para que realmente haga sentido y podamos hacer mudanzas, cambios quer en prácticas, quer en términos de investigación. Es máster de psicopedagogía y tiene formación en Magisterio de Educación Especial y Magisterio de Audición y Lenguaje. María Teresa Molina es ayudante doctora en el Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha pertenecido al equipo docente del título propio Formación Laboral para Jóvenes con Discapacidad Intelectual de la Cátedra PRODIS UAM desde 2016 até 2020. Ha coordinado as matérias de desarrollo de condutas motrizes e sua relação com o âmbito deportivo, e sua atividade científica está relacionada com o âmbito da história, concretamente
con los estudios olímpicos y de boxeo, con la área de la actividad física para personas con diversidad funcional y con la metodología de aprendizaje y servicio. Gracias a los dos y podéis empezar la presentación. Muchas gracias a ti, Paula. Bueno, pues buenas tardes, buenos días a todos y a todas, y en primer lugar pues me gustaría agradecer sobre todo a Riadis la oportunidad de tener un espacio en el que compartir estas experiencias que desarrollamos y bueno, yo creo que de poder enriquecernos los unos de los otros, y yo creo que sin duda esto es una oportunidad para seguir formándonos, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer la presentación Andrés y yo. Va a comenzar Andrés pues realizando una vista panorámica de lo que es el programa ProMentor y después yo específicamente en el aprendizaje servicio y la actividad física dentro de este programa. Gracias, Maite, y gracias a todos, porque sin duda estos foros son un nexo de unión entre pues bueno, los países para acercar posturas, ¿no? Nosotros nos vamos a enmarcar en la cátedra de patrocinio One Fundación Prodis. La Universidad Autónoma de Madrid, sin duda, es una de las universidades que primero apostó por la inclusión de jóvenes con discapacidad intelectual y lo hizo de la mano de la Fundación Prodis, que es una institución madrileña sin ánimo de lucro que su misión es aportar a estas personas y a sus familias posibilidades reales para una vez que acaban su formación obligatoria. Y aquí había un vacío pues importantísimo y que no se estaba cubriendo, ¿no? Aunque pasamos al siguiente, Maite, gracias. Nosotros vamos a centrar en el programa ProMentor, que es el que se lleva a cabo en la Universidad Autónoma de Madrid. Nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, además, pues realizan el siguiente itinerario. En primer lugar, pues una vez que acaban su colegio, que acaban el instituto, reciben una formación en el programa preuniversitario Avanzas, que está dentro de la Fundación Prodis. Aquí se forman para adquirir todas las competencias que pues van a necesitar para poder desarrollarse con éxito durante estos 2 años en el programa ProMentor. Una vez acaban la formación de la universidad, pasamos al programa Empresa, que es un máster adaptado en servicios empresariales. Y por último, la Fundación les acompaña en esta inclusión laboral a través del servicio de empleo con apoyo. Nuestro objetivo es generar oportunidades y sobre todo que estas expectativas que se forman a través de la universidad que luego se puedan materializar en el empleo, ya que la realidad de todas las investigaciones es que la empleabilidad del alumnado con discapacidad es muy baja, ¿no? Sí, bueno, pues nos vamos a centrar en el título propio. Es un título pionero en nuestro país, en Latinoamérica, ya que hemos ayudado de forma, estrechando lazos, ¿no?, con todas las universidades que han querido pues, llevar a cabo un título de estas características en su universidad. Como decimos, está enmarcado dentro de la cátedra. Pásame a la siguiente, por fin. Dentro de la cátedra One Fundación Prodis, fue la primera cátedra de estas características y como cualquier de ellas, pues aúna 2 pilares fundamentales. Por un lado, la docencia y por otro lado, la investigación, ¿no? Como el objetivo de acercar planes de estudios que sean accesibles para nuestros alumnos, procesos inclusivos, uso de métodos y metodologías como puede ser el aprendizaje-servicio que nos acompañen en esta labor, ¿no? Ya que el programa ProMentor pues, tiene una dedicación que formamos para el empleo, pero buscamos la inclusión a través de aprendizaje-servicio, a través de proyectos de innovación que desarrollamos con otro tipo de alumnado de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación. Bueno, comenzamos en el 2005 como un curso, como un programa que no tenía ningún tipo de reconocimiento hasta el 2009, que la universidad lo reconoce como título propio. En el 2010 nos concede la cátedra de patrocinio y, bueno, hemos sido, pues,
gracias a la ayuda, ¿no?, de los distintos departamentos de la facultad, consagrando este título hasta que actualmente tiene un reconocimiento con 120 créditos ACTS. En el año, ¿pasamos, Maite? En el año 2017 tuvimos uno de los hitos más interesantes, y es que la Fundación ONCE, a través de los fondos sociales europeos, decidió replicar este modelo en diferentes universidades españolas, ¿no? Entonces nosotros apoyamos a estas universidades a poder hacerlo y a coordinar este proyecto, y la verdad que fue un gran éxito, y de hecho mi tesis se ha basado en esto, ¿no?, en investigar, en recoger la voz de los propios alumnos con discapacidad intelectual en sus universidades. ¿Sí, Maite? Nosotros apostamos por un carácter generalista y humanista. Generalista, ¿por qué? Nosotros nos formamos en un perfil único, en un perfil laboral concreto, porque nos estaríamos cerrando muchísimas puertas del mercado. Nuestra formación es generalista, ya que luego le va a permitir incorporarse en diferentes áreas, y luego pues un carácter humanista, ya que para nosotros lo más importante es este desarrollo personal del alumno y de la alumna dentro de la universidad. Tiene una duración de 2 años y tenemos un índice de empleabilidad pre-COVID bastante elevado, del 87%. Ahora mismo estamos en este momento de buscar empresas, ¿no?, para nuestros estudiantes que acabaron el año pasado y que van a acabar este año. Y el año pasado, en plena pandemia, lanzamos un MOOC, que es un curso online adaptado para personas con discapacidad. Y bueno, pues estamos en más de 55 países y este MOOC es gratuito y lo lanzó la Universidad Autónoma de Madrid, que una vez más pues siguió apostando por la inclusión. ¿Sí, Maite? Bueno, pues este es el plan de estudios de los 2 cursos que comentaba Andrés, y en los 2 cursos, pues como veis, hay una materia que tiene que ver con el ámbito deportivo. En el año académico 2016-2017 comenzó un proyecto de aprendizaje-servicio impulsado por Marisa y Fernando en una de las materias, actividad física en el medio natural. Y bueno, pues los agentes implicados hasta el día de hoy, porque hemos seguido con este proyecto y aumentando en las materias y la participación, pues participa el profesorado del Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana, alumnado de 2 grados, por un lado Ciencias del Deporte y Actividad Física, por otro lado el Magisterio con la mención de Educación Física en su último año, por supuesto el equipo profesional de ProMentor y el alumnado de programa ProMentor. En el caso del alumnado de los 2 grados que he comentado, pues como veis, las materias que a día de hoy se desarrollan son pues desde el primer curso hasta el 4.º curso, y en la mención de Educación Física en una de las materias. Como en la mayor parte de los proyectos de aprendizaje-servicio, pues el alumnado pone en marcha la intervención siguiendo ciertas fases, en la fase de diagnóstico con algunos instrumentos de observación, con tal de conocer al alumnado de ProMentor en profundidad, una fase de diseño, de implementación y una fase de evaluación con los instrumentos de recogida de diversos formatos, ¿no? En el caso del alumnado del programa ProMentor, pues cada promoción son 30 alumnos y alumnas, 15 en primero, 15 en segundo, y desde que comenzamos el proyecto de aprendizaje-servicio, pues hay una participación total aproximada de unos 150 alumnos y alumnas con discapacidad intelectual. En este caso también recogemos el aprendizaje y las opiniones de las personas que reciben el servicio. Ellos hacen un diario reflexivo donde tienen que plasmar unos datos iniciales, el desarrollo de la sesión que han llevado a cabo con una aportación personal y además una reflexión emocional. Estos diarios se los entregan al alumnado de los grados que les han dado clase y, bueno, pues recogen el feedback, ¿no? Y luego les son devueltos pues con cierto feedback también, con lo cual es algo bidireccional. También hacen tareas puntuales propuestas por el alumnado de los grados y, al final, un vídeo diario grupal sobre alguno de los contenidos para reforzar sus aprendizajes. En el caso de los profesionales del programa ProMentor, pues es una gozada porque tenemos un seguimiento y supervisión continua de las sesiones por su parte, brindan apoyo a todos los agentes con estrategias individualizadas para la atención del alumnado y, bueno, pues nos dan datos de interés que nos son muy necesarios para la práctica de actividad física de manera segura.
y también colaboran con alumnado de un intercambio europeo y también nos dan apoyo en algunas de las sesiones, con lo cual, como veis, bueno, hay muchísimos apoyos por su parte. En el caso del profesorado del Departamento de Educación Física, pues realizan una formación previa del contenido a través de las materias que hemos visto y las guías docentes, evidentemente. Tutelan en todas las fases del proceso a su alumnado en las diferentes materias, realizan un seguimiento y supervisión continua de las sesiones y, bueno, pues al final una evaluación. Como además estos alumnos participan de primero a cuarto, pues hay un seguimiento a lo largo de los cursos del alumnado participante. Y bueno, pues en el caso del profesorado del Departamento de Educación Física realizamos siempre una asamblea inicial donde están todos los agentes que participan en el proyecto de aprendizaje-servicio y donde se aproximan a esta metodología. Y además viene alumnado de otros años y presentan las experiencias que han tenido, ¿no? Además, realizamos reuniones periódicas como equipo de aprendizaje-servicio, intercambiándola por las visiones y la evaluación de todo el proceso y una puesta en común final. Y además, pues hacemos una fiesta inclusiva en la que todos los agentes participan. Estas son un poco las instalaciones, un resumen de las instalaciones de la Autónoma, que es donde se lleva a cabo los proyectos de aprendizaje-servicio, pero también se llevan en entornos naturales cercanos y en el caso de medio natural, en entorno lejano también. El horario de intervención siempre es el mismo. ¿Perdón? Perdón, creía que era una intervención. Bueno, decía que el horario siempre es el mismo, los miércoles de 12 a 2, de manera simultánea en los dos cursos, en primero y segundo. Y bueno, pues aquí jugamos con una baza muy interesante y es que el alumnado de los grados mencionados tienen un espacio libre destinado a otras actividades no lectivas y bueno, pues le podemos dar cierta rutina, ¿no? Una rutina muy sistemática a los alumnos de ProMentor que consideramos que para ellos supone un equilibrio y es necesario. Y como os decía, pues quería poneros esta foto porque a mí me encanta, plasma lo que es una fiesta inclusiva donde participan todos los agentes, además de pues disfrutar y pasárnoslo bien, como veis ahí, pues también tratamos de reconocer el trabajo que han hecho todas las partes. Ese día yo creo que es muy importante reconocer todo el trabajo, el esfuerzo que supone, ¿no? Esta metodología. Y también de recoger las impresiones. Se trata de recoger qué es lo que han sentido, cómo lo han vivido y qué es lo que les gustaría cambiar para otros años académicos. Y bueno, para ir cerrando, pues creemos que es muy importante la voz de la institución, sobre todo la huella que deja el APS y la actividad física en esta institución en concreto. Y entonces, bueno, pues aquí me toca preguntarle a Andrés sobre cuáles considera que son los beneficios del aprendizaje-servicio en ProMentor. Pues Maite, la vamos a hacer de forma conjunta, si te parece. Venga. Bueno, yo, en primer lugar, creo que el aprendizaje-servicio, si nosotros entendemos la inclusión no desde el punto de vista de estar, sino de permanecer, es lo que conseguimos, ¿no? Nos permite permanecer de la universidad, nos permite, pues eso, que los alumnos se sientan incluidos dentro de su facultad y, por lo tanto, pues son compañeros de los estudiantes de grado, que lo vemos pues cuando van al gimnasio, cuando van a la cafetería, y para ellos eso es de los mayores aprendizajes que se llevan. Por supuesto, nosotros hablábamos de ese carácter humanista que tiene ProMentor, ¿no? Pues bueno, a través de la APS se consigue, ya que ellos, pues el relacionarse directamente con jóvenes de su edad sin discapacidad le permite aprender patrones, pues que le va a permitir pues madurar de una forma mucho más adecuada. Y, por supuesto, gracias a todo el equipo, que por aquí veo también a Ismael, a Marisa, ¿no? Que del Departamento de Educación Física de la facultad, pues que el trabajo es excelente y la supervisión es sistemática continuamente. Y Maite, en tu caso, desde el otro punto de vista, ¿cómo lo ves? Pues bueno, la parte de la actividad física, que es la que nos toca a nosotros, consideramos que el APS pues es muy enriquecedor y necesario para ellos, ¿no? Sobre todo para el servicio. Creemos también en la necesidad de trabajar de manera horizontal entre la universidad y la institución. Creo que nosotros lo hemos logrado. Y creo que también es muy importante la parte del aprendizaje, pues la ruptura de barreras que supone hacia la discapacidad en la formación inicial del profesorado. Creo que esto lo destacaría en la parte del aprendizaje, ¿no? Pero bueno, también tenemos que comentar que hay algunos riesgos y que nosotros los cuidamos bastante porque consideramos que son esenciales para que esto siga funcionando a lo largo de los años.
¿no? En tu caso, bueno, tienes que comentar el primero, que creo que te toca más a ti. Sí, nosotros la primera experiencia que tuvimos, el primer año, pues es verdad que la acogida del proyecto fue magnífica. Perdón, André, tienes que... Ok, ya ultrapasamos el tiempo, si puedes... Vale, pues sí. nada. Como riesgos es que... ¿Sí? Sí, nada, pues como riesgos es que si hay mucha rotación, pues es difícil, ¿no?, que haya una estructura. Y nada, para cerrar, pues decir que hemos cuidado mucho una relación horizontal entre la institución y la universidad y bueno, creemos que es necesario hacerlo. Así que, bueno, nada más, que no nos queremos pasar de tiempo. Muchas gracias. Gracias. Se nos pide que hagamos también los alumnos que puedan organizarse para hacer de speakers, para hacer de jueces de pista, para hacer de soportes en la competición. Entonces, a partir de aquí, no tan solo es una inversión en el deporte y en ver las posibilidades de ese deporte después como un recurso en la educación física en primaria, sino también organizarnos para trabajar el liderazgo, las relaciones interpersonales y las competencias que hemos comentado anteriormente. ¿Vale? Hay una serie de sesiones de trabajo, tanto en la universidad como en las instalaciones donde se llevará a cabo esta competición, que son las instalaciones que tiene la ONCE en Barcelona, en Plaza España, que la verdad es que son unas instalaciones muy, muy espectaculares, ¿vale? Para los alumnos y para este colectivo, ¿eh? Entonces, aquí se llevan a cabo toda una... a empaparse, ¿no?, del deporte, de las comisiones que se crean y se les da total autonomía a los alumnos con el guiaje de este tridente, podríamos decir, que son David, Omar y yo desde la universidad, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, los alumnos ponen en práctica, no tan solo es conocer el deporte, sino que ponen en práctica, son los jueces de pista durante este evento internacional, ¿vale? Por lo tanto, pasan de no conocer un deporte a estar dando soporte a un árbitro, que el árbitro evidentemente es una persona titulada, pero nuestros alumnos dan soporte a la pista, conociendo todo el reglamento del goalball, que se empapan en un semestre, ¿vale? Entonces, a partir de aquí también hay otra parte, que es la de soporte a la competición, que es como muy humana, en la cual, pues, se tienen que encargar de poner estos adhesivos porque forma parte de uno de los reglamentos del goalball, que la visibilidad tiene que ser 0 total, aunque hay algunos jugadores y jugadoras que tienen resto visual. Pues en esta fotografía, por ejemplo, vemos la imagen de un alumno que está poniendo estos parches a un competidor internacional de la selección de Alemania. Entonces, es un aprendizaje que lo trabajan de manera competencial, porque aún sabiendo el reglamento, la prueba, la evaluación de esto, no es tan solo preguntar el reglamento, sino que es elaborar un diario reflexivo de esta experiencia y una rúbrica final de autoevaluación. Pero, como os decía antes, me gustaría centrar en los pocos minutos que me queda el impacto del servicio, ¿sí? En voz del David y de Omar, que yo creo que serían las personas representantes para compartir con nosotros esta parte tan importante, no tanto del aprendizaje que se lleva desde la universidad, sino el servicio, hay 4 elementos, 4 pilares en este impacto que ellos reciben y que están muy agradecidos tanto desde la ONCE como la Federación Catalana de Deporte para Ciegos. El primero es la visualización y la sensibilización del deporte para personas con discapacidad, concretamente para ciegos y ciegas, ¿sí? Para personas. Esto es una función que hace la ONCE y la Federación, de que tienen que visibilizar y está en sus estatutos, pues lo de visibilizar y sensibilizar a la población en general. Y a través de esta acción, pues se da a cabo este elemento, ¿sí? Además, estamos sensibilizando a futuros maestros y futuros maestros de educación primaria de 6 a 12 años. Estarán con niños y niñas en un futuro, por lo tanto, harán esta función también de formar a futuros profesionales que a la vez son futuros maestros y por tanto, también formadores, ¿sí? De futuras personas, vaya, de 6 a 12 años. Además, también reciben un soporte logístico y deportivo el día de la competición, de manera altruista. Nosotros damos este soporte que supone una partida de recursos humanos que ni para la ONCE, para las 2 entidades, no podrían llevarse a cabo y la verdad es que esto es
una ganancia muy importante para ellos. Sí, y por último, también surgen alianzas para futuras colaboraciones. Y es que a partir de aquí tenemos alumnos y alumnas que después han trabajado para la ONCE, para eventos puntuales, ya sea de Goalball también a nivel de competiciones nacionales e internacionales más de larga durada, no tan puntuales, porque ya saben del deporte, hay un vínculo con la entidad y los han contratado para trabajar, incluso también para voluntarios y voluntarias. También se establecen alianzas porque desde la misma federación nos proporcionan la posibilidad de que si hay alguna alumna que esquía, pues también ofrecen formación para hacer de guías de esquí y entonces se establecen alianzas más allá del Goalball entre nuestros alumnos y la ONCE y la federación. Esto básicamente sería un poco así en resumen. Gracias por vuestra atención. No sé si seguramente me he dejado muchos temas, pero para cualquier duda, pues estoy a vuestra disposición. Gracias, Marc, por tener el tiempo muy contadito y para ficarmos aquí con un poquito más para podermos reflexionar en conjunto y colocar algunas cuestiones o dúvidas que tenéis. Agora tenemos el espacio de debate. Las 4 presentaciones han aportado muchos datos para reflexionarmos sobre las cuestiones del aprendizaje en servicio, sobre las más-valias tanto para los estudiantes como para los utentes de las asociaciones y de las instituciones y también para la mejoría de las propias prácticas dentro de los espacios formativos. Está aberto el tiempo de debate, de reflexionar. Vos pido para levantar la mano, si posible, aquí con la herramienta para gestionar mejor la intervención de todos nosotros, ¿sí? ¿Sí, Gustavo? ¿Sí? Bueno, yo creo que son muy interesantes las visiones tanto bidireccionales de universidad hacia entidades y de entidades hacia universidad. Creo que para todos está siendo una experiencia muy positiva, pero ahora mismo, después de todo el tema COVID, creo que se nos está viniendo encima un poco de dificultad. Por ejemplo, os comento cuál es la situación en las entidades aquí en Castilla y León, que relativamente desde hace poquito han levantado un poco la mano en el sentido de cuántas personas pueden estar al mismo tiempo, prácticas, voluntariado, y que nos ha condicionado mucho toda la implementación de servicios, todo el parón que ha habido a nivel deportivo en todas las regiones. Un poco el miedo, no sé si generalizado, de qué va a pasar si las entidades vamos a tener un poco el freno de mano echado para poder seguir abriendo con tanta seguridad, un poco debido a normativas en nuestro caso, de las gerencias territoriales de servicios sociales, que son principalmente los que marcan las normativas, a poder seguir haciendo este tipo de iniciativas. O sea, ese es un poco el miedo. Nosotros, bueno, siempre hemos pecado un poco de temerarios en ese sentido y en ese sentido hemos tirado un poco para adelante, pero sí es verdad que ha habido algún tirón de oreja. Pero bueno, no sé un poco cuál es la sensación del resto de entidades y universidades, ¿no? ¿Queréis compartir algo sobre lo que Gustavo? Sí, aquí en Portugal nos pasa el mismo. Parte de las parcerías que teníamos con algunas instituciones están cerradas, no están funcionando en este momento porque no es posible ir para las instituciones. Entonces es un problema también muy difícil de ultrapasar. Esperemos que en futuro próximo lo podamos hacer. Pero es algo que está ocurriendo también en Portugal, es lo mismo. Las dificultades de establecermos los programas porque están cerradas las instituciones. Ninguém de fuera puede entrar. Enrique, ¿estás...? Sí, yo quería plantear, ¿no? O sea, hay una palabra mágica ahora que incluso hasta los políticos la están empezando a utilizar con excesiva frecuencia y bueno, se puede banalizar el concepto. Ese es el peligro cuando lo cogen los políticos.
que es la palabra inclusión. Entonces, me gustaría que me dijerais si tenéis experiencia en lo que son propuestas de inclusión real, no de la inclusión que muchas veces nos venden desde actualmente, sino experiencias de inclusión real. ¿Es posible? Yo os diría, ¿es posible la inclusión? Porque yo hablando con entidades, algunas entidades me dicen que la inclusión es casi una, lo podríamos plantear como una especie de utopía, ¿no? De utopía, ¿no? Ni siquiera utopía, que diría Calvo, un excelente chileno, un excelente pedagogo chileno, no, ni siquiera utopía, que sería un poco la utopía posible o la utopía que se podría intentar conquistar. ¿Cómo veis vosotros el tema de la inclusión? ¿A través del aprendizaje servicio o a través de otras actuaciones? Marco, ¿quieres hablar? Gracias, Paula. Sí. Enrique, me parece totalmente acertada, ¿no? la reflexión, porque de hecho cuando utilizamos la palabra inclusión, sin ser muy experto, pero nos da que pensar que de alguna manera ya estamos intuyendo que es un colectivo que está fuera, ¿no? Y que hace falta incluir dentro. Entonces, yo creo que deberíamos intentar, o nosotros al menos intentamos hablar desde un diseño universal del aprendizaje, y dentro de este universo hay diferentes capacidades, ¿no? Entonces, a nosotros en nuestra experiencia, una de las cosas que más agradecemos es que hablamos de este colectivo dentro de una asignatura que en ningún momento los alumnos, por el título de la asignatura, esperan que hablemos de deporte con discapacidad, ¿no? Y entonces, de alguna manera, queremos hacer también esta labor de que deberíamos contemplar también que en esta sociedad hay diversidad funcional, y a este deporte, si queremos jugar todos, debemos jugar sin capacidad visual, ¿no? Por lo tanto, todos debemos quitarnos lo que sería la vista, ¿no? Y es una manera, yo creo, que de trabajar la empatía. De alguna manera, yo creo que es en nuestra labor educativa, trabajar la empatía forma parte de una de las competencias y de la función del futuro maestro. Por lo que sí que seguramente no quiero entrar en un debate si la escuela debe ser inclusiva o si es real una escuela inclusiva, porque seguramente una escuela ordinaria quizás no podríamos atender tan bien como en una escuela especial a los alumnos con discapacidad, pero yo creo que lo que debemos hacer es ser sensibles y empáticos con la diversidad funcional que tenemos en esta sociedad, Sí. o con nuestro punto de vista. Gracias, Marco. Laura, ¿quieres hablar? ¿Tenías colocado? Sí. Sí, hola. Hola. Bueno, ahorita nadie me conoce. Entré en la publicación por Face y me interesó mucho la conferencia. Y sí, pues yo hablo desde México. Soy estudiante apenas de la carrera de readaptación y activación física. Y pues sí vemos algunos problemas en cuestión de incluir a las personas en sí, porque no tenemos esa capacidad, creo que todavía aquí en México, como a lo mejor que veo en España, que existen muchas asociaciones que se dedican a eso. Entonces, pues sí, yo veo aquí un poquito más complicado esa inclusión, esas ganas de que la gente se incluya al deporte. Y ahorita en tiempos que estamos de COVID, sí lo vemos muy difícil. Todos los que podían incluir a esas personas, no lo hacemos. Si normalmente no lo hacíamos, ahorita pues lo veo un poco más complicado. Que sí es un tema importante que tenemos que seguir y que tenemos que incluir a esas personas, porque lo hemos visto, son muy, muy inteligentes, son muy sagaces y entregan el alma, que es en el deporte lo que, bueno, para mí es importante ponerlo. Entonces, pues a mí me gustaría seguir con este debate, me está interesando muchísimo. Y pues, pues sí, en México yo siento que a lo mejor en otras partes del mundo sí se está viendo esa inclusión, pero en México sí está un poco complicado esa empatía, ese querer enseñar el deporte como es. Ahorita
desafortunadamente nuestro gobernador, bueno, el presidente, puso una propuesta que la verdad para nosotros como profesionales, o ustedes también como profesionales, está poniendo que, ¿cómo se dice?, personas que no están preparadas para el deporte, ya las están metiendo como en el bachiller, y pues eso no se da. O sea, tiene que uno aprender bien la materia y saber que vamos a exponer eso con nuestros alumnos, con los estudiantes, con la sociedad en general. Entonces, pues sí, tenemos que motivar esa empatía, tanto como estudiantes como profesores. Gracias, Laura. Andrés, ¿quieres...? Sí, yo desde el punto de vista de la inclusión, ¿no?, lo que estábamos comentando, que además comparto lo que decía Marc, creo que la inclusión es posible, y aunque la real aún no ha llegado, ¿no?, porque entonces no estaríamos hablando de aprendizaje-servicio. Yo creo que el aprendizaje-servicio tiene que ser bidireccional. Nosotros, pues con Maite y con otros profesores de la universidad, hacemos aprendizaje-servicio, no únicamente en educación física. A los estudiantes de los grados hacemos muchísimo hincapié ahí, en que, bueno, pues ellos van a recibir un servicio, pero las personas con discapacidad intelectual o diversidad funcional también le va a aportar algo a ellos. Yo creo que la inclusión es cuando te enteras que el fin de semana han quedado fuera de la universidad para tomar un café. Y entonces, cuando eso pasa, pues sí que hablamos de que estamos consiguiendo grandes hitos que antes eran impensables. El aprendizaje-servicio, yo creo que nos está dando muchísima posibilidad para poder generar nuevos espacios dentro de la universidad. Tenemos que seguir trabajando en ello, y sobre todo yo creo que el foco hay que ponerlo en los estudiantes de grado, en cómo se tienen que relacionar, en qué visión tienen que tener con respecto a las personas con las que van a hacer el servicio. Porque muchas veces, pues bueno, asocian, ¿no?, la idea del voluntariado, que está completamente reñido con el fin de esta actividad. Gracias, Andrés. Carolina, ¿puedes? Sí, yo creo que... Hola. Perdón. Sí, Carolina, Carol, es la siguiente, ¿sí? Okay. Sí, bueno, el tema de la inclusión, tal como mencionaba Enrique, finalmente la idea es tratar de llegar a un concepto que no quede tan manoseado, pero en términos concretos y reales estamos todavía, en mi entorno más cercano, ¿no es cierto?, estamos todavía como un desafío, estamos avanzando, pero realmente aún no estamos en una inclusión que sería ideal, ¿ya? Generalmente, si no te toca en tu entorno más próximo una persona en situación de discapacidad, ¿no es cierto?, no haces consciente en la presencia de este colectivo. Yo creo que el aprendizaje más servicio va a volver luego de la pandemia con mucha más fuerza, y no solo en la educación física, en el deporte, sino debería estar presente en toda la formación de profesionales, porque finalmente a través de este tipo de actividades todos podemos aprender a relacionarnos, a relacionarse, ¿no es cierto? Estudiantes que están en formación desde todas las áreas pueden aprender y pueden adquirir todas las ganancias y todo lo que estábamos conversando al respecto de lo que podían obtener como beneficio, digamos. Pero sin duda en el deporte yo creo que volvemos con más fuerza porque tenemos mucha población más sedentaria aún que antes, se están moviendo menos, están mucho más inactivos, hemos tenido cuarentenas que son muy extensas, por lo menos en Chile, 2 meses, 3 meses, 4 a 5 incluso en algunos lugares, por lo tanto ha sido imposible retornar a los colegios, a los establecimientos. La misma universidad desde marzo del 2020 no hemos retornado, entonces yo creo que se nos viene con mayor fuerza poder instalar este tipo de actividades. Sí, permítame apenas una reflexión a propósito de las clases de educación física. Es un tema que ha sido también aquí abordado, porque el grande desafío, el grande reto es tornar las actividades, las propuestas accesibles a todos,
que todos tenham uma participação ativa e que todos possam aprender coisas distintas por vezes. As aprendizagens podem e devem ser distintas, porque desde o princípio, se apenas miramos para os alunos que têm discapacidades ou outras dificuldades, para incluí-los, não é essa a perspectiva que tentamos desenvolver. Tentamos desenvolver que a classe é um todo, que todos podemos aprender uns com os outros e todos temos a ganhar se houver uma participação ativa de todos. Para isso, temos que tornar as propostas acessíveis a todos, com a participação ativa de todos e com a aprendizagem efetiva em diferentes ângulos e em diferentes perspectivas. Porque da perspectiva de fora para dentro, não. Nós outros somos um todo. E todos devemos trabalhar conectando-nos em conjunto para podermos evoluir como sociedade e como seres humanos. É um pouco o que tentamos fazer também, que tentamos fazer com os estudantes em práticas de professorado, e não é fácil, mas este é o caminho que também tentamos fazer nas classes de educación física. Carol, ¿quieres hablar entonces? Gracias. Ahora sí, buenas tardes. Carol Williams por acá desde Chile, profesora de educación física. Y lo que quería comentar un poco, tomando algunos de los elementos también que han compartido los colegas, por ejemplo, en el caso de Mar, que cuando hablamos de inclusión estamos asumiendo finalmente que, claro, hay personas excluidas, es como una discriminación pasiva que hablan algunos autores, que finalmente igual siento que en el contexto que estamos hay que visibilizar para poder empezar a trabajar y prestar la atención necesaria que necesita. Pero también ahí Carolina decía que está medio manoseado también lo que es el concepto, porque generalmente se asocia netamente a lo que puede ser la discapacidad, pero podemos hablar de inclusión a niveles muchísimo más amplios. Por ejemplo, en la universidad, el ingreso a la universidad va a ser distinto para gente que proviene probablemente de una situación socioeconómica mayor, van a tener mayor acceso a quienes probablemente provienen de una situación más baja, por lo tanto también ahí tenemos que considerar elementos inclusivos para el ingreso a la universidad, por ejemplo. Entonces ahí no solamente tiene que ver con las capacidades que tenemos como personas, sino también las políticas públicas, qué sucede con eso y cómo abordan también el tema de la inclusión. Y por último también agregar que Andrés comentaba el tema de, en el deporte principalmente, el aprendizaje, la investigación, ¿cómo es el concepto? Aprendizaje-servicio. Sí. En mi caso en particular, me acerqué a Goalball, por ejemplo, soy árbitro de Goalball nivel 1 acá en Chile, y también me acerqué al deporte en esta lógica de voluntariado. Y como es un tema abordado lamentablemente de manera reciente, es necesario poder ingresar así, o sea, entré de voluntariado quizás porque faltaba personal, a integrarme más en la situación, a poder aprender más y finalmente terminar como árbitro del deporte. Entonces creo que es muy necesaria esa lógica en esta temática para poder ir contribuyendo e ir creciendo cuando hablamos de inclusión, porque lamentablemente hoy en día es poca la información que hay, los recursos están destinados quizás a la educación escolar más que a la educación universitaria o educación de profesionales para. Entonces tenemos que, creo yo, iniciar por esa línea para poder en el futuro obtener recursos más significativos. Gracias, Carol. Marisa, tienes la palabra. Sí, bueno, no quiero alargar mucho esto, simplemente porque quiero hacer una aportación. Nosotros, además del aprendizaje-servicio, llevamos a cabo otra propuesta que es inclusiva y no voy a decir que es diferente, pero sí que está integrada o está de forma conjunta al programa de aprendizaje-servicio. Los alumnos de ProMentor participan en la asignatura de actividades en el medio natural de forma normalizada, es decir, como con el resto del alumnado. Y ahí es donde vemos que realmente se produce la inclusión real, porque son alumnos más, es un alumno más, y luego eso facilita realmente que las propuestas de aprendizaje-servicio sean potentes, porque se ve con otra mirada diferente, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que ese es el paso. Pero no es porque, bueno, Maite, Andrés están aquí y realmente, bueno, pues las propuestas se adaptan igual y han venido a la montaña, son actividades con, bueno, pues que tienen cierta complejidad,
pero que participan igual que nuestro alumnado y con las mismas condiciones de formación, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente, desde nuestra mirada, desde esa experiencia, bueno, pues creemos que es donde está la verdadera inclusión. Nada más. Gracias. María José. Hola, yo simplemente es por intentar constatar parte del discurso que estáis llevando a cabo. Cuando ha lanzado la pregunta Enrique, yo siempre me he planteado si realmente la inclusión podría llegar a ser real como tal. Y estoy completamente convencida de que la inclusión real podrá ser real en el mismo momento en el que seamos capaces de ser conscientes de que la diversidad es real. Y cuando hablo de diversidad no hablo desde el punto de vista de la discapacidad, sino los seres humanos somos diversos, hombres, mujeres, niños, adultos, mayores. Entonces, en el momento en el que seamos capaces de ser conscientes de que la diversidad es real y que tiene cabida en una sociedad, seremos capaces de pensar en una inclusión real. Y esto lo digo porque además estamos aquí unos cuantos de la Universidad Autónoma y sabemos que hemos discutido mucho sobre este tema y de hecho hay un profesor que se dedica a cuestiones relacionadas con la discapacidad que él siempre pone en tela de juicio si realmente la inclusión es real. Por lo tanto, bueno, pues lo conseguiremos en el momento en el que seamos conscientes de que la diversidad existe y que la diversidad hay que aceptarla. Gracias. Gracias. Ismael, ¿quieres intervenir? Sí, bueno, muchas gracias por las presentaciones y todas las aportaciones que han ido saliendo. Y la pregunta que ha lanzado Enrique, que me parece muy oportuna con el asunto de la inclusión. Bueno, para los que seguimos de alguna manera vinculados a la actividad deportiva desde el punto de vista federativo, la competición, cuando algunas veces lanzamos este reto de plantear o el deporte adaptado o el deporte inclusivo, generalmente surgen voces que son bastante reticentes a la inclusión por una cuestión que a mí, claro, moviéndome donde me muevo, todavía o sea, me sigue resultando como, jolín, todavía se sigue planteando las cosas así. Pero lo cierto es que en el ámbito de la competición, en el ámbito del deporte de competición, al final se ve o se pone el foco casi exclusivamente en el resultado. De ahí que en muchas ocasiones la gente plantee que la participación de personas que previsiblemente vayan a tener un resultado diferente al de la gente que tiene un alto nivel de competencia deportiva no tenga sentido. Pero claro, si lo que planteamos es la actividad física como un entorno en el que compartir espacio, tiempo, ocio, experiencias, etcétera, y no solamente en qué es lo que va a pasar y quién va a subir al podium, pues entonces quizás sí empezamos a ver que la inclusión sí que tiene sentido. Pero es que además, es que eso mismo lo podríamos aplicar no solo a las personas con diversidad funcional. No todo el mundo llega a ser campeón y no por eso deja de participar. Y a lo que voy es que, y esto he hablado con técnicos, con profesionales de la competición, que de alguna manera dicen, es que, ¿qué interés puede tener una persona con discapacidad en participar en un sitio en donde previsiblemente no va a ganar nunca? Digo, claro, con esa perspectiva, con esa visión, pues quizá esté pasando lo que está pasando y mientras exista esa forma de plantear la participación de personas diversas en el deporte, pues la inclusión quizá tenga bastantes dificultades de avanzar. Si por el contrario hacemos incluso cosas como la que ha comentado Marc del goalball, en donde si Mahoma no va a la montaña, pues que vaya Mahoma. Es decir, pongamos a todo el mundo en un contexto en donde se vea en la necesidad de conocer lo bien que te lo puedes pasar, incluso prescindiendo de un sentido como puede ser en este caso la vista, tan importante para nosotros, ¿no? Entonces yo por ahí sí que creo que quizá uno de los pasos, uno más de los muchos que haya que dar, sea el dejar de poner el foco en el resultado, y esto quizás sea aplicable a muchos más entornos de la vida, no solo el deporte, pero desde luego desde el punto de vista de la actividad física, dejar de poner el foco solo en el resultado y ver en todos los valores añadidos que puede aportar la actividad física más allá bueno, pues del resultado final. Solo esto y muchas gracias. Gracias, Ismael. Andrés, ¿quieres intervenir? No, estaba aquí.
Não tenho mais ninguém inscrito, mas alguém quer comentar ou hacer uma questão? Não? Sí, hola. Hola. Discúlpame, es que estoy teniendo problemas con la conexión y me estoy desconectando y conectando continuamente. Y la verdad es que he querido participar hace un ratito, pero ha sido difícil. Igual si se me va la conexión, le pido disculpas. Yo creo que, bueno, Enrique, como siempre, abre la caja de Pandora para que dialoguemos. No sé si se me escucha bien. Yo creo que aquí igual hay que analizar el concepto de inclusión, tal y como lo entendamos, ¿no? Es decir, es lo mismo la inclusión social que la inclusión en las prácticas. Es decir, nosotros hablamos de inclusión social dentro de nuestros proyectos, ¿no? Pero, ¿y las prácticas? ¿Se puede incluir dentro de las prácticas? Pues sí, yo creo que hay mecanismos para poder posibilitar eso. Es más, en nuestro currículum está contemplado, es decir, los niños con discapacidad asisten a las escuelas ordinarias y se incluyen en las clases ordinarias. Por tanto, no veo el inconveniente para que esa inclusión no se lleve a cabo. Ahora bien, claro que exige una reflexión sobre el contexto de las tareas para que eso pueda llevarse a cabo, pero es obligatorio que un docente de educación física dé respuesta al aprendizaje de todo el alumnado, no solamente el de algunos. Por tanto, lo que decía María José, el concepto de diversidad. Tenemos que partir de ese concepto, ¿no? Lo digo porque, bueno, esta parte me toca de lleno porque todo mi trabajo ha ido en torno a esta cuestión de la diversidad y de la inclusión, ¿no? E incluso la investigación. Y claro que es posible, hace falta formación permanente, hace falta, bueno, muchas cosas, ¿no? Yo un poco también quería felicitar a todos los compañeros y compañeras que han expuesto su experiencia. Y la pregunta iba para algunos de los que han participado, ¿no? Si han tenido experiencias de trabajo con personas con y sin discapacidad, que yo estoy en la línea más de quitarle el prefijo y llamarle personas con distintas capacidades, ¿no? ¿Han tenido alguna experiencia concreta donde no trabajen con grupos específicos? Porque ahí hablamos de otro tipo de inclusión. No sé si me ha escuchado bien o Sí, sigo sí. desconectado. Sí, Jasmine. El Bien. currículum nos obliga a ser inclusivo. Sí, el currículum, sí. Muchas gracias. Y perdón. No, por has no hecho ser una escuchado bien. síntesis brillante. Has hecho No, yo creo que ya Marisa ya tocó un poquito eso, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, yo soy profesor de educación física, estoy en la universidad, pero llevo 20 años en las escuelas de centros preferentes donde he tenido alumnos con... Se ha ido, se ha ido. Pero ha dejado la mensaje para reflexionarnos. Sí. ¿Quieres comentar? Él estaba colocando una cuestión para... Sí, gracias, Paula. Es una pena que no esté Miguel, pero bueno, igual se conecta ahora. Pues nada, yo quería hacer alusión a su pregunta porque en Promento sí que hemos tenido experiencias no solo de aprendizaje-servicio, sino también experiencias inclusivas. Donde... Hola, Miguel. Ahí está. Dios mío. Estaba comentando que nosotros en Promentor también hemos tenido experiencias inclusivas donde participa el alumnado de los grados. Bueno, Marisa ha comentado una, que es en medio natural, pero también hemos tenido otras experiencias a lo largo de estos años. Entonces, se incluye el alumnado de los grados con el alumnado de Promentor. En este caso, fijaos, lo que podría ser la edad un elemento más exclusivo, en este caso no lo tenemos, porque el alumnado de Promentor tienen entre 21 y 23 años, que a veces ellos piensan que el alumnado de grado es el hermano mayor o la hermana mayor, y les decimos, no, precisamente tú tienes más edad. Lo que pasa es que ellos se ven como más infantiles, ven un referente de hermano mayor, y cuando realizan la práctica de manera conjunta, se dan cuenta de que tienen muchas más cosas en común que diferencias. De hecho, Marisa y Fernando hacían una cosa muy interesante en una de las actividades iniciales que se hacían en lo que acaba de comentar el medio natural. Se hacía una pequeña asamblea donde entraban en contacto antes de salir al medio natural y se les hacía preguntas sobre la vida cotidiana. Y entonces les preguntábamos, oye, ¿qué te apetece tener en los próximos años? Y todos decían, pues, independizarme, o sea, todos mantenían el mismo discurso, ¿no? O sea, que tenían muchísimas similitudes. Y yo creo que hay que tener en cuenta que la inclusión siempre es posible en tanto en cuanto se tenga en consideración el diseño de la práctica. Yo creo que para mí eso es fundamental. Y es lo que comentaba Marc sobre el diseño del aprendizaje universal. Creo que si tú diseñas solo para unos pocos, pues la inclusión no es posible.
pero si diseñas para todos, pues efectivamente la inclusión es posible. Yo creo que una de las claves, seguro que hay otras, ¿no? Y que salen a la luz, pero yo creo que una de las claves es el diseño de la práctica. Sí. Claro, perdón, no sé si que me quedé. Es que lo que estás diciendo, Maite, es la clave. O sea, la inclusión no existe si el diseño no es para todos. O sea, hay que eliminar las barreras para el aprendizaje. Esa es la clave. No lo sé, se me ha ido otra vez la conexión y se me fue el hilo. Pero es que no existe el deporte inclusivo. Hablamos porque el deporte no es inclusivo, es excluyente por naturaleza. Se hace inclusivo cuando incorporamos herramientas didácticas que hagan posible que las prácticas se puedan digamos, adecuar a todo el alumnado, tenga las capacidades que tenga. Pero tienes razón, yo creo que, bueno, no sé, esa es un poco mi reflexión y lo que estaba intentando decir hace un rato, pero hoy ha sido un día, no sé, se ve que el calor aquí en Canarias está apretando bastante y se me está calentando el ordenador, pero quería dejarlo ahí, o sea, no hay deporte inclusivo, no existe el deporte ni la educación física inclusiva, ¿no? Es un poco lo que comentaba, desde mi punto de vista, lo que comentaba Enrique, ¿no? Que es la moda, pero que también ocurre con el aprendizaje de servicio, ¿eh? No todo lo que hacemos es aprendizaje de servicio. ¿Qué es el aprendizaje de servicio? Hablamos, porque como está de moda ahora, todos hacemos aprendizaje de servicio. Habría que reflexionar también sobre esa cuestión. ¿Qué requisitos debe existir una práctica para que sea aprendizaje de servicio o no? Pero es lo mismo que lo que necesita para hacer inclusión. ¿Qué práctica es inclusiva? ¿Aquella que permite la participación de unos pocos? No. ¿O trabajar con grupos específicos? Bueno, trabajo la inclusión social, por un lado, que también es inclusión, claro que sí. Pero ¿y las prácticas? Lo que hacemos en nuestras escuelas y en nuestros institutos, eso debe ser inclusión. Además de lo social, también debe haber algo de la práctica. Y debe jugar a baloncesto una persona que va en silla y otro que no va en silla. Y combinar esa práctica. Eso es lo complejo. Muchas gracias. Perdón. Una cosa es el potencial que el deporte tiene y el potencial que el aprendizaje en servicio tiene para ser inclusivo. Otra cosa es las prácticas. Son dos cosas bien distintas. Y tenemos que saber situar y distinguir para alcanzar lo que pretendemos. El potencial, el deporte tiene un gran potencial inclusivo, pero tiene que ser gestionado para ser verdaderamente inclusivo. Sí. Gracias. Eso es. Pienso que estamos ya en nuestro tiempo, pero si alguien ainda tiene más algún comentario, podemos ainda estar por aquí, ¿no? Paula, posso intervir só no finzinho? Sí. Portugués hablando. Bien, voy a intentar hablar en español, en portuñol. Es la situación, la cuestión de la inclusión, todos hablamos de inclusión y estamos todos pensando en la misma cosa. Cuando hablamos en inclusión, la inclusión para mí es la misma cosa que para Paula o para Marisa, porque estamos hablando de algo que tenemos una concepción muy propia. Y lo que pasa es que por ejemplo, en mi universidad hay una preocupación muy grande con la inclusión, la equidad, y todo eso, con reglas y normas y todo. Entonces, ahora es una preocupación enorme. Pero cuando vamos a mirar los cursos, todos los currículos, el único currículo que tiene 2 o 3 asignaturas para niños, como para la enseñanza de niños con necesidades educativas especiales, niños con deficiencia, es nuestra facultad de deporte, porque las otras no lo tienen, pero los niños también tienen que aprender lenguas, inglés y todo eso, ¿no? La formación. Por lo tanto, la Universidad de Coimbra tiene 7 facultades y solo una tiene algo que enseña para trabajar con niños con discapacidades. Pero nuestro currículo tiene las didácticas por un lado y por otro lado tiene la asignatura de necesidades educativas especiales, lo que significa que dentro del máster en enseñanza
de educación física, significa que tenemos una parte de asignaturas de las didácticas del fútbol, de la gimnasia, de todo, y después, por otro lado, al lado, la asignatura donde nuestros alumnos van a aprender a enseñar a alumnos con discapacidades. No hace sentido, porque debería estar en conjunto. Estamos enseñando, estamos formando futuros profesores, não podemos formá-los, por um lado, para niños que decimos, que llamamos normales, y para otro lado, de las 5 a las 7 es para normales y de las 7 a las 8, entonces vamos a trabajar con silla de ruedas y con ciegos y todo eso. Los currículos también no están aún, creo, suficientemente abiertos para que podamos trabajar en conjunto. Y esta es también una decisión de las instituciones. No es solo escribir normas que todos tenemos los mismos derechos. Escribir es muy fácil. El problema, la cuestión es de implementarlas. Y el problema, como ha dicho María José, es que estamos hablando de discapacidades, pero podríamos hablar de obesidad. Los niños obesos también tienen que aprender, o las niñas que tienen que estar todas cubiertas también y que no pueden tocar por cuestiones de religión o de otras, no pueden tocar o compartir prácticas con sus compañeros hombres, también tenemos que integrarlas, están allí, tienen que aprender. Son distintas, todos nuestros alumnos son distintos. Gracias, Elsa. De nada, Paula. Gracias a todos y a todas por estarmos aquí. En Portugal son 7 de viernes, portanto, por estarmos aquí es sinal que realmente este webinar hace sentido y que necesitamos de hablar más acerca de estas cuestiones de inclusión, del aprendizaje en servicio. Riades está muy satisfeita con todas las presentaciones. Ha sido una partilha muy importante y muy rica. Es muy importante dar voz a todos. Las experiencias en las prácticas es muy importante para todos nós entendermos qué se hace, cómo se hace y cuál es el valor y el significado que los participantes atribuyen a todos estes proyectos. Penso que daqui todos vosotros has hecho pequenas sínteses, pero penso que é importante continuarmos o debate acerca de entendimentos e práticas de inclusão, quais os entendimentos acerca de inclusão, quais são as práticas verdadeiramente inclusivas, haver uma clara distinção entre o potencial de deporte e de aprendizagem em serviço e a realidade, se é verdadeiramente inclusivo ou não, é outro ponto importante. A questão de la diversidade é uma palavra clave. Penso que não poderemos mirar a inclusão se mirarmos a diversidade nas escolas, na sociedade, em todos os contextos, em todas as geografias. Outro aspecto muito importante. Outro aspecto que ha sido também aqui dito, que é a questão do processo e do produto. O que é mais importante? É mais importante, com toda a certeza, para estes processos, o processo e não o produto. Se mirarmos para as classes de educação física, deveria também ser essa a preocupação, o processo e não o produto. A vivência, a experiência, porque a dimensão experiencial está muito maltratada no contexto de educação física. Ainda há muita centração no produto, neste caso motor. Outro aspecto também importante que ha sido aqui reforçado é a necessidade de trabalho conjunto, bidirecional, em que todos têm voz. A universidade tem uma voz, as instituições têm uma voz e temos que trabalhar conjuntamente para melhorar todos os processos. E também a ponte que tem que existir entre a investigação e as práticas.
investigación tiene que hacer sentido, tiene que ser aporte para la mejora de las prácticas también. Penso que estes são alguns pontos que vão ser aqui reforçados e que ficam para outros debates e outras oportunidades e outros encontros de RIADIS ou outros contextos em que possamos falar e desenvolver projetos conjuntos. Graças a todos. Especial obrigado a las presentaciones, a todas las presentaciones que estuvieron preparando y compartiendo aquí con nosotros. Y gracias también a RIADIS por me invitado, a pesar de mi portuñol. Gracias. Sí. Enrique, Marisa, muchas gracias por la oportunidad. Obrigado. Sí, gracias, obrigado. Muchas gracias a ti, Paula. Gracias. Y a todas las que habéis presentado. Esto yo creo que con lo que ha cerrado Paula nos quedamos con una tarea pendiente y es que habrá una segunda parte para hablar de la inclusión, de ese último apellido que tiene la red, que es para la inclusión social. Nos quedamos con esa tarea, Enrique. Bueno, lo apunto. Bueno, lo apuntamos todos y todas las que estamos aquí, que seguro que si tenéis ideas, pues estaremos encantados de recoger. Lo apunto para el próximo webinar. Bien, sí. Gracias a todos. Bueno, pues gracias y disculpad por el descanso que hemos tenido. Bueno. Sí, sí. Muchas gracias, Paula. Gracias a todos. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Buen fin de semana a todas. Gracias. Adiós. Cuídense mucho. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, Jorge.